presidente, ya estamos saliendo ya, el presidente Pedro Castillo ha dicho algo que nos llama poderosamente la atención. Quiere ceder el mar territorial, lo quiere ceder a los bolivianos. Se entiende que cuando dice mar territorial es una parte, ¿no es cierto? Una parte. En todo caso, Hilo será, pues no la salida, ¿no? Hilo, Moquegua, ya. Hay parte de ese sitio, de ese mar, se le quiere dar a los bolivianos. Entonces, pensemos, ¿no es eso acaso que afecta contra la soberanía del Perú? Yo no sé quiénes están. A ver, ya, todo lo que quieran opinar, ven, rápido, ven. Aprovecha, ven, quiero que participen, ven, rápido. Y hablen con fuerza, porque acá hay competencia de equipos. Yo quiero que haya competencia de ideas. A ver, pasa, habla. Habla tu posición concreto y con energía. Mira, compañeros, el presidente ha dicho que le cede, de repente se ha expresado mal, ¿no? Pero él debe decir que quisiéramos que le concedan un pase al mar peruano. Pero el problema está de que ahí hay que diferenciar el problema, pues, con soberanía o sin soberanía. Ese es el problema, porque si sería con soberanía, ahí sí no estaríamos de acuerdo, pues. Pero si queremos darle un acceso al mar a Bolivia, eso debe ser con beneficio recíproco. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene muchas cosas que darnos. Nosotros también le daríamos acceso al mar, sin soberanía. Hay que hablar de eso, compañeros, porque la derecha está diciendo que el presidente quiere darle el mar, quiere entregarle la soberanía a Bolivia. Es una tremenda distorsión y nos está haciendo enfrentar pueblo contra pueblo, nos está haciendo enfrentar pueblo contra el gobierno, contra el presidente. Hay que aclarar eso, y la derecha nunca va a hablar de eso, pues, compañeros. La derecha dice, le quiere dar territorio, quiere vulnerar nuestra soberanía, y ahí está totalmente mintiendo al pueblo, pues, compañeros. Esa es una mala intención, porque hay que hablar si le quiere dar con soberanía o sin soberanía. En la vida, pues, le va a dar con soberanía, porque soberanía es, pues, entregar el territorio. Eso es todo. Para eso está el micro, ya, para ir aclarando, en todo caso, dar una idea más amplia. Acá quédate, Orlando, porque de repente, amigo, quédate por acá, de repente alguien te quiera refutar, porque a mí me parece que agregas algo interesante. Pero mira, ¿cómo lo voy a llevar? Quizá se pretenda, a ver, acá ayúdame, amigo, ayúdame, pues, acá. Amigo, un favor, pues, o quieres hablar, toma el micro, ven. A ver, mira, vamos a ir en este sentido. Yo a dónde lo quería llevar, escucha, a dónde lo quería llevar, que el presidente agrega una expresión más y habla de que esa cesión del mar puede ser mediante una consulta popular, o sea, un referéndum. ¿O no? ¿O fue lo que dijo el presidente? Ya, ahí, en ese sentido me quería llevarlo yo. Por eso que les hice la pregunta, ¿están de acuerdo o no con la cesión territorial? Porque el mar es parte del territorio. Si están de acuerdo o no con cederle mar territorial a los bolivianos. Entonces yo voy haciendo un referéndum acá, yo voy haciendo una consulta acá. A ver, hay dos respuestas nada más. Alcen la mano si no quieren que se le dé el mar, se ceda mar territorial a los bolivianos. Alcen la mano quienes no están de acuerdo. Ya. Entonces, en una consulta popular, escucha, ahí lo estoy llevando el tema. En una consulta popular, el pueblo, o en todo caso aquí, no quiere que se le dé a los bolivianos parte de nuestro mar. Así lo entiendo yo aquí nada más. Esta es una parte, el Perú es el todo. Ahora, mira, una buena política de consulta popular son los referéndums. Una buena política de un gobierno es la consulta popular. Entonces, ¿se acuerdan lo que pasó en el Ecuador, señores? En el Ecuador con el presidente, este señor, el anterior, Correa. ¿Saben lo que hizo Correa? Correa estableció una política de consulta popular, obviamente valga la redundancia, con su pueblo. Y me acuerdo mucho que
estableció 10 preguntas al pueblo. ¿Y saben esas preguntas qué fue? Una, me acuerdo bastante, estaba en relación a la corrida de toros. Y el pueblo tenía que responder si estaba de acuerdo, sí, o no estaba de acuerdo, no. Entonces, al parecer, ganó la negativa a la corrida de toros. En ese sentido, se aplauden acá, se aplauden acá. Ganó en Ecuador esa consulta popular en donde le dicen no a la corrida de toros. Ahí me estoy direccionando mi planteamiento. ¿Por qué no empezamos en el Perú? Y lo ha deslizado indirectamente el presidente Pedro Castillo. ¿Por qué no empezamos en el Perú una política de referéndum? Que nos consulten al pueblo peruano las cosas trascendentales. ¿Qué les parece esa política? ¿Qué les parece ese tipo de política? Que nos consulten las cosas trascendentales. Sí, ven. Ahí la señorita está bajando el dedo. A ver, pase. Y después el amigo, pase. Lo malo que se pide, fuertes palmas para la señorita, las reglas que se pide, sí, las reglas que se pide es no ir al terreno personal, ¿ya? A ver, por favor, fuertes palmas nuevamente a la señorita. Bueno, acá estamos en democracia y todos queremos lo mejor para nuestro país. No me puedo identificar, no, así nomás. No, querido amigo, ahí nomás. Lo que yo quiero es que me escuchen y que sepan que estamos todos en democracia y queremos lo mejor para nuestro país. Ayer se habló de ceder de nuestro mar a Bolivia y creo que nosotros debemos defender nuestra soberanía. Acá estamos, si el pueblo lo pide, bueno, hay que optar por eso, ¿no? De lo que piden se acepta. Pero si el pueblo dice no, también hay que ser democrático y atenderlo. Así que hay que aceptar la opinión de todos. Todos somos demócratas y todos queremos lo mejor para nuestro país. Por eso yo digo, viva el Perú, somos hermanos, vamos por todo. Tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que luchar por lo mejor para nuestro pueblo y para nuestro país. Lo mejor para nosotros, para la gente necesitada y para todos los que estamos sufriendo de hambre y penas y miserias en este país que estamos olvidados. Gracias pueblo, gracias país. A ver, ¿sabe qué pasa? Yo le voy a traducir un poquito a la señorita lo que ha hablado, porque yo le pedí, no para que se identifique con rostro, sino para que se escuche, porque no se le ha escuchado absolutamente nada, ¿ya? Y bueno, y se retira, porque creo que era la única intención era que la vea, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho? Que no está de acuerdo, que se ceda el territorio, y por eso le pedí que se baje la mascarilla. ¿Para qué? Para que se le escuche bien. Con todo respeto, ¿le escucharon a la señorita? ¿Le escucharon a la señorita? No le han escuchado. Pues yo dije, a usted le dije con todo respeto, bájese la mascarilla para que le escuche, no para que le identifique. En todo caso, bueno, probablemente es recelosa, ¿no? De que lo vea alguien. Y nosotros estamos todos los días, ¿no? Y sin mascarilla y nos ven. Pero bueno, ya, eso es otra cosa. Mira, vamos. A ver, amigo, ven, algo nos querías decir. Pablo para el amigo. Fuerte, ¿ah? Mira, compañeros, yo creo que aquí hay que aportar, ¿no? De repente el compañero Leo, no sé si tendrá conocimiento, ¿no? En política internacional y en política de derechos humanos no se puede someter al referendo derechos humanos. Por ejemplo, la pena de muerte no se puede someter a referendo. Eso está prohibido por política internacional, por derechos humanos. Igual, cuestión de soberanía tampoco no se puede someter al referendo. Hay que tener presente eso, compañeros, porque eso es cuestión pues de política, no ciencias políticas. Eso es todo lo que quería aportar, compañero. Está bien, todo lo que quieren aportar, pero eso lo dijo el presidente, pues. ¿O no? El presidente dijo, vamos a ceder territorio y en todo caso le vamos a hacer mediante referéndum. Eso lo dijo el presidente. No, ha dicho cesión del mar territorial. Mira, yo quiero darle forma a eso. Dos cosas ya, mira, y si quieres debatimos amenamente, ya no, un debate que no se tome como una pelea, amenamente. Yo quiero debatirte dos puntos. Uno, mira, primero que creo que en eso vamos a coincidir, ¿ya? Sería excelente que se aplique una política
de consulta popular permanente. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, cada vez que hay un acto, no digo cuál, porque es cierto, hay limitaciones en cuanto a las consultas populares, eso es cierto, no se habla de los derechos humanos, pero sí nos deberían consultar. ¿Y por qué? ¿De qué manera nos fortalece eso? Porque para preguntarte, para hacerte una consulta, tienen que prepararte. Y los medios de comunicación tienen que coincidir en ese punto. Por ejemplo, como oyéndome el tema de Rexol, podría tranquilamente hacerse la siguiente consulta. Por ejemplo, hermanos, ya, ahí está mejor. Hermanos, empezamos la consulta popular. A ver, ¿qué les parece en un referéndum que la siguiente pregunta? ¿Votamos o no votamos el Rexol del Perú? ¡Que se largue! ¡Que se Ya, ¿qué dicen ustedes? Alcen la mano, ¿quiénes están de acuerdo con que votemos el Rexol del Perú? ¡Que se largue del Perú, carajo! Ya, toda la mayoría, casi el 95% dice que se vaya. Pero eso genera, amigo, una polémica, porque van a haber quienes defiendan que se quede la Rexol. Y hay quienes como yo queremos que se vaya. ¿Quiénes van a, amigos, quiénes van a impedir ese argumento de que se vaya la Rexol? ¿Quiénes van a decir no, que la Rexol se quede? ¿Quiénes van a decir? Ah, excelente, el Congreso, los grupos de poder económico, el partido fujimorista. Todos ellos no van a permitir que de ningún modo, se vaya la Rexol. Y van a dar el siguiente argumento, amigo. ¿Cuál es? El siguiente argumento es que vas a espantar a la inversión privada. Eso es lo que van a ese chantaje, ¿ah? O sea, cada vez que hacemos un acto de soberanía, soberanía es defensa de nuestro territorio, defender nuestro territorio, establecer, espera, quiero dar idea. Entonces, ya se sabe quiénes van a salir en defensa, ¿no es cierto?, de la empresa Rexol. Ya se va a saber. Y definitivamente Keiko Fujimori va a decir no, espantan la inversión. ¿Por qué Keiko Fujimori va a decir eso? Porque de por medio, ¿qué cosa hay? Hay economía, pues, amigo. Él es uno de los principales, me refiero a Rexol, de los principales financistas de Keiko Fujimori. Ahora, lo que no estoy de acuerdo contigo, defiende porque tú has dicho que sabes un poco de, y me parece muy bien, ¿eh?, política internacional y derechos humanos. Mira, tú has dicho que sobre derechos humanos no se puede haber un referéndum. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque internacionalmente hay prohibiciones. ¿Estamos de acuerdo? Tú fortaleces esa posición porque tú has afirmado que lo sabes. Pregunto, hermanos. O sea, nosotros tenemos que respetar los derechos humanos del delincuente. ¿Qué es un delincuente? Un asesino, un sicario, una persona que agarra su revólver y por quitarte 5 soles te mete un balazo. Entonces, ¿nosotros tenemos que respetar esos derechos humanos? ¿No creen ustedes que a nivel, lo que dice el amigo, internacional, se tiene que cambiar esa forma de pensar en cuanto a la posición de los derechos humanos? ¿Acaso nosotros estamos obligados a respetar ese tipo de derechos humanos? ¿El delincuente respeta nuestros derechos humanos? Entonces creo que esas cosas se tienen que cambiar. Esas cosas se tienen que cambiar. Esa es mi posición. Yo pienso que esas personas que atentan contra los derechos humanos de otra no tienen que tener derechos humanos. Esa es mi posición. ¿Quieres defender eso? A ver, pasa. Pasa. Para amigo. Una pregunta. Interesante el tema, compañeros. Pero el problema está en esto, pues. La tendencia mundial es respeto a la vida humana, sea lo que sea. Así sea un delincuente o así sea un asesino. ¿Por qué la tendencia mundial es en ese sentido? Porque lo que ha pasado históricamente, se ha cometido muchos abusos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se aprueba la pena de muerte aquí en el Perú? ¿Usted cree que le van a fusilar a los corruptos de cuello y corbata? ¿A los asesinos de cuello y corbata? ¿A los violadores de cuello y corbata? ¿A esos criminales pervertidos de cuello y corbata le fusilarán? No lo van a fusilar.
Entonces, la cuestión de derechos humanos, de que un delincuente no respeta los derechos humanos, ese es un problema estructural, es un problema social. Para eso, lo que sí, ¿cómo se terminaría con eso? Quizás ustedes habrán escuchado que en Suiza toda ley pasa por un referendo popular. Interesante, ¿no? A pesar que Suiza es un país capitalista. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que se llama pues la democracia directa, donde se consulta al pueblo. ¿Y por qué las cuestiones económicas, sociales, por qué no se puede someter al referendo? Eso deben someter al referendo. Por ejemplo, cuando quieren concesionar, cuando quieren privatizar, cuando quieren tercerizar, cuando quieren quitar la estabilidad laboral, eso deben someter al referendo, pues. Y en ese sentido, yo estoy seguro que el pueblo no aprobaría, como la ley Pulpín que nos quisieron imponer. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí sí funciona el referendo. Pero en el aspecto, digamos, punitivo, hay que tener mucho cuidado, compañeros. Eso es todo. Puedo hacer ya. Espera. Voy a darle forma, un ratito, espera. Mira, ya, el amigo quiere participar. Escúchame, ¿a dónde lo voy a llevar el tema? Escúchame, está interesante, amigo. Mira, tú has hablado, mira, ¿dónde lo voy a llevar? Por eso, cuando hay una mayor participación, las ideas fluyen. Mira lo que ha dicho el amigo. Escucha, tú lo has dicho, sea quien sea. O sea, tú te refieres a un asesino, se le tiene que respetar los derechos humanos. ¿Lo ha dicho o no? O sea, su vida, lo ha dicho. Y se ratifica. Tú sabes que ese es un gran cuentazo, y te lo voy a dar los datos estadísticos al respecto. ¿Tú sabes que ese es un cuentazo? ¿Tú sabes que ese es un gran negocio? ¿Sabías o no? Te invito a que investigues al respecto. Si tú lo matas a un asesino, si tú lo matas, entonces en Estados Unidos, ¿quién es el que pierde? Las cárceles de Estados Unidos, que no son del Estado, sino que están privatizados. Las cárceles, las cárceles en Estados Unidos son privatizados, y a la vez que son privatizados, exigen al Estado que les dé una parte para entre comillas, la recuperación del ladrón, del delincuente, del asesino. Entonces, ¿qué pasa si prolifera el tema del aniquilamiento de la vida del asesino? ¿Qué es lo que pierden? Pierden un cliente, pues. Entonces, ¿a ellos qué le conviene? Darle la mayor cantidad de años en la cárcel, y de esa manera siguen incrementando su economía. ¿Qué les parece? Y eso pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque están haciendo de la delincuencia un negocio. Al delincuente ya no lo mato, porque si lo mato pierdo ingresos económicos. Eso es, hermano, lo que está pasando en el mundo. Te invito a que busques esa información. Los datos estadísticos son fríos. Singapur, hermano, pregunto, ¿cuánto de delincuencia en Singapur? En la China, ¿cuánto de delincuencia hay en la China? Entonces, ¿qué pasa en Singapur y la China? ¿Qué pasa con el delincuente? Carajo, lo matan de raíz. Ya, lo matan de raíz. ¿Sigue habiendo delincuencia? Sigue habiendo, pero mínima. Ahora tú ya no puedes salir a la calle, amigo. ¿O puedes salir a la calle? No puedes. ¿Por qué? Porque se ha proliferado. Es más, hay otro detalle, porque tú eres una persona muy analítica en lo que has hablado. Yo, hermano, me saco el sombrero. Es una persona que analiza mucho. Mira, es más, en los medios de comunicación hay una apología a la delincuencia. ¿Saben eso? ¿Se han dado cuenta de ese detalle o no? ¿Cómo? Lo explico. Apología a la delincuencia. De la siguiente manera. ¿Ha visto que cada cierto tiempo ponen, por ejemplo, a un personaje? Dice, este mató a 5, este mató a 10. ¿Por qué tienen que sacar eso? Porque cuando sacas eso y lo haces famoso a ese ladrón, entonces va a haber otro ladrón menor que dice, uy, mira, yo quiero ser como él. Apología a la delincuencia. Apúntalo también, amigo. Con todo respeto, te felicito tu razonamiento. Entonces, hay una serie de detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta. En todo caso, mi posición es firme. Nosotros tenemos que
aplicar en el Perú severidad en cuanto a los temas de corrupción. Por ejemplo, ¿qué haríamos con el ladrón de Alberto Fujimori? ¿Qué haríamos con el ladrón de Alberto Fujimori? Cuello. Historia del Perú. ¿Han escuchado a Monteagudo? ¿Quién fue Monteagudo? Un personaje ligado a San Martín, lo mataron. ¿Han escuchado al Ribagüero? ¿Quién fue Ribagüero? El primer presidente peruano. ¿Han escuchado al Torretagle? El segundo presidente peruano, lo mataron. Así que la política de, ya vamos a decirlo así popularmente, ¿ya?, de cuello, se ha aplicado en el Perú. Inclusive Simón Bolívar dijo lo siguiente, dijo: cualquier administrador del Estado peruano que choque con los intereses del Perú, dijo, pena de muerte. ¿Ah? ¿Y por qué no se aplicó? Porque todos estos ladrones se pusieron de acuerdo y desconocieron esa ley que quiso poner en vigencia Simón Bolívar. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! A ver, el amigo quiere participar, ¿verdad? Ya, pero el amigo quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Ya. Compatriotas, esto ya rebalsa la indignación ya. Con el permiso, con la venia del presidente del Ágora Popular, Leonardo Castañeda, voy a hacer una pregunta breve nada más. ¿Por qué no la Fiscalía, la Procuraduría y todos los entes que son entendidos en la materia, por qué no se ciñen y lanzan de una vez que revisen los contratos, el contrato que hizo este perpento de Fujimori, recibiendo $1.800.000? Nadie dice nada, carajo, nadie. Por eso yo le hago la pregunta acá al presidente: ¿cómo llegar a hacer eso? ¿Cómo? Que revisen ese contrato, porque estos españoles siguen creyendo que nuestro Perú es su chacra, carajo. Y estos desgraciados tienen que retirarse del país. No, carajo, no es más la lisura. Hasta Velasco dijo: Causacho un Perú, carajo. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Ágora Popular! Bien, bueno, es cuestión de leyes, pues. Es cuestión de leyes. Amigo, a ver, pase por favor. Pase. Está interesante, ¿eh? La mayor cantidad de participantes no trae esto, ¿ya? Palma para el amigo, palma. Buenas tardes. Quería hacerle una referencia al amigo que hizo sobre la pena de muerte. Lo que pasa que acá hay que entender tres cosas muy importantes. La primera, cuando uno habla de Suiza, como dice, ¿no?, que en Suiza no hay delincuencia y todo eso, hay que poner tres puntos importantes. La educación en Suiza es muy distinta a la peruana, la educación de Suiza es muy distinta a la francesa, la educación de Suiza es muy distinta a la americana. Ahora, cuando uno habla de los penales, hay que entender que se supone que a las personas que ingresan a los penales es para que ellos vuelvan a reinsertarse a la sociedad. Pero en este caso, en el Perú, nosotros no tenemos el presupuesto para poder lograr al menos hacer siquiera un pequeño enfoque a eso, algo que en Suiza sí hacen. El trato es muy distinto, hacen tratamiento psicológico y los reintegran a la sociedad con un trabajo, algo que en el Perú no se podría hacer, por un motivo muy importante, que es la educación, la cual nosotros hemos recibido, la cual tenemos nosotros como parte de nuestra naturaleza. Entonces, cuando tú dices que sí, internacionalmente no se puede matar, pero sí se puede optar por otro tipo de cambios y haciéndolo a nuestra realidad nacional, porque nosotros tenemos que hablar de acuerdo a nuestra realidad social, porque si nosotros hablamos de acuerdo a la realidad social de otros países que son europeos, estamos nosotros en el 0.5%, o sea, nos falta educación un montón. Bien, palma, la veo. Ya, a ver, algo más para... Pasa. A ver.
Mira, compañeros oyentes, acá el compañero Leo ha tocado un punto importante, por ejemplo la cuestión del negocio con los reclusos en los Estados Unidos y las penales privatizadas allá. Efectivamente, eso es cierto, yo estoy plenamente de acuerdo con el compañero Leo, pero hay que ver pues la realidad de Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos pues es un país capitalista, imperialista, donde todo está sometido a la ley de la oferta y la demanda, a la ley del mercado. Todo se compra, todo se vende, tanto tienes, tanto vales, no tienes nada, no vales nada. Eso es el capitalismo, pues. Cuando hablamos, por ejemplo, de Singapur, también el problema está, pues, ¿quién juzga a los ladrones de arriba? Ahí está el problema. En Singapur, ¿quién juzga a los ladrones de arriba? A los ladrones de abajo le cortan la mano, le cortan el cuello. El problema está en los ladrones de arriba. Singapur, ¿qué es un país? Es un país subdesarrollado como nosotros, dependiente también. Ahora, cuando hablamos de China, por ejemplo, en China sí se le fusila, han fusilado ya a más de 1000 millonarios en China. Pero en China, ¿por qué se le fusila? Por eso yo siempre toco el problema estructural. Por ejemplo, aquí nosotros, ¿para qué queremos un referendo? Queremos precisamente pues para enderezar la distorsión, digamos el descalabro social en que estamos viviendo. Yo soy una persona mayor. Hace 30 años, hace 20 años, 40 años atrás, no había sicariato, no había extorsión, no había tanta barbarie en la delincuencia. Te bolsiqueaban, sí, pero no te mataban por una pequeñez. En cambio ahora estamos llegando a los extremos ya de la barbarie, de la delincuencia. ¿Y eso cuál es el origen? El origen pues es al desajuste social en que nos ha sometido el neoliberalismo. Ese es lo que nos ha sometido pues el régimen fujimorista desde el año 1990, donde ha destruido precisamente la familia, la célula de la sociedad, donde ha destruido la educación. Nosotros en secundaria hemos estudiado filosofía, hemos estudiado psicología, ¿cómo se llama? Lógica, hemos estudiado música, hemos estudiado agropecuaria, hemos estudiado avicultura. En cambio ahora ya no, ya economía política. Por eso estamos como estamos, pues, compañeros. Entonces, muchos compañeros que dicen debíamos corregir eso, mientras la estructura no cambia, no se va a poder, compañeros, no se va a poder. ¿Por qué? Porque empezando por la madre de todos los males, ¿cuál es? La desocupación. Cuando no hay trabajo, el ser humano, ¿qué hace? Se deprime, se desmoraliza, se desmorona socialmente, se divorcia de su matrimonio, abandona a sus hijos. Eso es un descalabro social que estamos viviendo nosotros. Ya los jóvenes no tienen estabilidad laboral, no van a tener jubilación. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos dejaron derechos sociales, jubilación, 8 horas. ¿Y qué le costó a ellos ese derecho? Le costó pues cárcel, les costó su vida, derramaron su sangre. Pero desgraciadamente en el año 1990 eso nos quitó pues el neoliberalismo con ese delincuente japonés, donde nosotros los que teníamos trabajo no sabíamos si mañana vamos a seguir trabajando. Eso fue la realidad. Y eso obedece a una estructura, compañeros. Y yo creo que, por ejemplo, en estas últimas elecciones hemos dado un gran paso. ¿Por qué? Porque a pesar del vendaval, del dominio mediático de los medios de comunicación y el dinero, nosotros hemos vencido a esa terrible contracampaña que han hecho contra el pueblo, porque atacarle al presidente, que es un campesino, un rondero, un profesor, es atacarnos a nosotros, pues, porque es nuestro igual. Pero hay que tener presente de que nosotros de todas maneras hemos ganado, compañeros, y hay que seguir ganando, manteniéndole ahí que cumpla sus 5 años de gobierno, porque los grupos de poder no quisieran deberle ni un minuto ahí en Palacio. Ese es para el grupo de poder, es una ofensa que esté un campesino ahí. Y muchos compañeros del pueblo que le insultan, que le menosprecian, que le censuran al presidente, se están autocensurando, se están autodespreciando, se están autocalificando mal. ¿Por qué? Porque no razonan, compañeros, no razonan. Los que nos han gobernado los 200 años, ¿quién han sido? Los grandes
doctores, pues, los grandes, según dicen, los grandes tecnócratas, ya, ingenieros, grandes abogados nos han gobernado. ¿Y qué han hecho? Así que ellos no tienen autoridad moral para criticar, pues, ese campesino, compañeros. Hay que tener presente eso. Al menos yo, para mí, es un gran triunfo de que hemos puesto un campesino ahí. Eso es todo, compañero. ¡Ey, carajo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Ágora Popular! Viva, viva, viva. Me agrada tu forma bien pausada y tu razonamiento, ¿eh? Me agrada. Ven seguido, ¿eh? Lo enfocas bien, no sé, me agrada la forma como lo enfocas. Mira, hemos empezado. ¿Alguien quiere seguir tomando el tema? Porque quiero, pero con energía, me gusta la energía. Acá en la plaza, si te has dado cuenta, se tiene que hablar con fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Trata de ver. Pasa. Pasa, con fuerza, hermano, ¿eh? Compatriota, buenas tardes. Justamente yo voy a seguir el tema que hace poco, ¿no?, el compatriota acaba de decir. Si bien es cierto, compatriotas, de que el pueblo ha triunfado a través, digamos, del triunfo de nuestro presidente Pedro Castillo, eso no es todo, compatriota. La vez pasada, bien claro dije, probablemente acá la mayor parte no me haya entendido porque todos los días acá vienen 9 personas, pero la vez pasada bien claro dije, compatriotas, de que mientras nosotros estamos agarrando puntos que no tienen nada que ver, es un pasatiempo para la derecha, porque ellos lo propician esos temas. Sin embargo, hay 2 elecciones en el Congreso, y lo voy a repetir, la vez pasada lo dije, hay 2 elecciones en el Congreso, una selección titular y otra selección suplente. La selección titular del Congreso de la oposición está planificando ya como año y medio, 3 meses o 4 meses atrás, mediante una comisión constitucional que está presidido por la congresista de Fuerza Popular de Keiko Fujimori llamada Juárez. Esta congresista está haciendo por lo bajo, está haciendo muchos proyectos de ley que están siendo aprobados precisamente por la oposición, y de parte del pueblo peruano no sabemos nada o no les podemos la atención debida. Estamos enfrascados solamente ¿cómo se llama?, en la casa de Breña. Estamos enfrascados en otros temas, pero en el fondo, lo que la derecha está haciendo, escúcheme bien, y si algo lo estoy haciendo, está formando, escúcheme bien, temas de índole constitucional. Mientras el pueblo está durmiendo, estos están a medianoche, están haciendo esos temas. Ahora, acá la selección suplente del Congreso de la oposición se están enfrascando precisamente de los temas últimamente que están sucediendo. En eso a nosotros nos abren los ojos a través de los medios de comunicación. Sin embargo, los medios de comunicación no dicen nada de esos tratos que se están haciendo bajo la mesa. ¿Cómo es posible, compatriotas, cómo es posible de que esos temas, por ejemplo, les voy a decir 3 puntuales? Uno, el referéndum. Ellos no están de acuerdo con el referéndum. No están de acuerdo. Pero, ¿cuál es el trabajo de esa selección titular del Congreso de la oposición? Es que ellos están viendo los integrantes, los postulantes al Tribunal Constitucional. Entre ellos está el señor Carlos Mesías. ¿Ustedes se acuerdan del señor Carlos Mesías? El señor Carlos Mesías es congresista del partido de Keiko Fujimori, y cuando él integró el Tribunal Constitucional anterior, justamente como está politizado de la derecha, él dijo bien claro, escúchame lo que dijo, este
miembro del tribunal que dijo: al pueblo no se le obedece, al pueblo no se le hace caso, al pueblo simplemente se lo gobierna. Eso es lo que dijo. ¿Se dan cuenta, compatriotas? Entonces, eso es lo que la derecha está haciendo. Está seleccionando sus futuros jueces constitucionales. Y entre ellos el más votado ahorita precisamente es Carlos Mesías. Es fujimorista. Tiene más votaciones ahorita. Pero ¿qué cosa es lo que persigue esta selección titular congresal de la oposición? Está permitiendo que esos futuros miembros del tribunal prácticamente lo van a declarar no al lugar la demanda constitucional contra el referéndum. Ese es el trabajo que ellos están haciendo debajo de la mesa. Ese es un punto nada más. El segundo punto, porque si mejor, ¿qué se trata eso? El segundo punto, compatriotas, ¿a qué se debe? Se debe a la vacancia. La vacancia, como bien sabemos, no da la vacancia, porque no hay causales para la vacancia. Pero estos sinvergüenzas, a través de esa modificatoria que están haciendo bajo la mesa, se puede dar, ojo, se puede dar. Eso es el segundo punto de esta selección titular del Congreso de la Oposición, que están trabajando por lo bajo de la mesa. Sin embargo, nosotros estamos entretenidos en puntos que no nos dan a conocer. ¿Por qué? Porque simplemente los medios de comunicación, radio y televisión y la prensa no nos da a entender porque a ellos no les conviene. ¿O ustedes creen que van a decir, ¿sabe qué? Estamos haciendo esto? No, por eso yo digo, hay dos elecciones, titular y suplente del Congreso. Y recalco, compañeros,